Ver Hub de Podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día, en el Corre de la Mañana, le damos la bienvenida a... Bueno, sacó cerca de, a ver, si nos corrige, 70,000 marcas serían la diputada Claudia Ortiz. Ya le vamos a preguntar, compañero. Ahí está sacando ya los datos la diputada Claudia Ortiz, diputada por San Salvador, por el partido Vamos, quien es nuestra invitada de esta mañana. Claudia, bienvenida. Hola, buenos días. Buenos días. Ya le veo otra cara, Claudia. De verdad, ya pasó algo muy duro, pero importante para el país también. Sí, ya tiene otra cara de la última vez que vino. Es que ya dormí, Tony. Ya pude dormir un poco. Lo que pasa es que, en la anterior ocasión vino el 4 de febrero, fueron las votaciones y viniste la siguiente semana. Sí, la siguiente semana. No había ni siquiera empezado el escrutinio. Sí. Y recordemos que para esa votación, voto por compañero, no estaban los resultados de diputados. Ajá. Entonces eso era el tema de conversación. Sí, si podría calificar con una palabra todo este proceso electoral, ¿cómo lo...? Una palabra bien complicado, pero fue un proceso, te voy a decir en una frase. Graves violaciones a la Constitución y a los derechos políticos de la gente. Yo así lo veo, porque hubo demasiadas situaciones en las cuales un partido político en contienda, el partido de gobierno, estaba tomando el control y estaba queriendo hasta coordinar aspectos diferentes de la elección. Y no solo, bueno, nosotros lo dijimos desde el primer momento, pero también lo mencionó el informe de la observación electoral de la OEA, porque decía, bueno, el Tribunal Supremo Electoral debería hacer su rol y los partidos políticos, entre paréntesis, ¿verdad? No lo dicen, pero limitarse a sus facultades. Entonces, para mí, eso marcó todo desde la suplantación que se reportó de las juntas receptoras de votos por parte de personas de Nuevas Ideas y también hasta en el mismo conteo de voto por voto, ¿no? Donde veíamos en ese momento tan complicado y fue bastante duro, lleno de acoso, hasta de violencia, de intimidación de todos las personas que estaban como vigilantes, de cómo el partido con mayoría trataba de usar esa mayoría para hacer prevalecer sus decisiones, sus criterios, incluso por encima del mismo Tribunal Supremo Electoral. Entonces, eso es un precedente bien, bien grave en nuestro país porque, bueno, tú misma dijiste, Diana Verónica, hace un momento que platicábamos que se percibió mucho menos participación en la elección municipal. Lo que vimos que ganó en esta elección fue la apatía de la gente en la municipal y en la otra también realmente participó menos personas de las que se esperaba y yo creo que esas situaciones no se tienen que repetir. Hay que hacer algo importante, hay que atender las recomendaciones y las observaciones que hizo la OEA también, la misión de observación electoral, porque si no vamos a ir perdiendo un sistema electoral que hemos tenido, ha sido bien estable, se han aceptado siempre los resultados, pero hoy eso creo que está incluso en riesgo. ¿A qué atribuye tanto ausentismo? O sea, la gente no agarró el cuerpecito y fue a votar en la segunda votación. En la primera votó el 51 aproximadamente, datos ya finales, Claudia, que tampoco es un número halagador, ¿verdad? Sí, no, un porcentaje halagador. Pero en la segunda, la verdad que creo que no llegó al 30%. Yo creo que son dos cosas. Uno es que la gente al ver fue bien evidente lo que le hemos llamado fraude, ¿verdad? Porque se alteraron muchas cosas importantes, muchos procedimientos para mantener la transparencia y la integridad de la elección. Una semana después y no teníamos resultados, ¿verdad? La gente misma pero eso lo pudo palabra haber... fraude no es muy fuerte, Claudia. Es que es muy fuerte lo que pasó, Tony, realmente. Es decir, un fraude es cuando
se altera el resultado, cuando no tenés las garantías. Y no solo se dice de lo que pasó el día de la elección, es que esto es una cosa a nivel estructural, institucional, desde el hecho de que no tenés una entidad independiente a la que recurrir, como una sala de lo constitucional independiente si te violentan tus derechos políticos, hasta que a los partidos no les dieron la deuda política en tiempo, hasta que se cambiaron las reglas de cómo se iban a elegir diputados. A unos meses, digamos, de las internas, a unos meses de la elección y a unas semanas de las internas de los partidos, y por dispensa de trámite, es decir, lo que dije al inicio, todo un partido político que tiene la mayoría y que tiene el poder, tuerce las leyes a su favor, y el resultado, decir, solo quedaron 3 personas de la oposición, por ejemplo, pero está demostrado que si todas esas reglas no se hubiesen cambiado de la manera que se hicieron, los resultados hubiesen sido diferentes. Entonces, cuando yo te digo fraude, no es que primero no podemos decir con certeza, no, aquí nadie tocó papeletas, no se puede decir si hay papeletas que estuvieron abandonadas en los centros escolares, otras que no podemos saber cuál fue su cadena de custodia, etcétera, 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 ¿no? Pero además es el tema de que todas las reglas, cómo se fueron cambiando, cómo se fueron controlando instituciones, cómo se fueron... la cancha estuvo inclinada desde Entonces, siempre. lo que tú dices, Claudia, es que, y me hizo recordar las declaraciones que nos daba Eugenio Chicas la semana pasada o antepasada que estuvo aquí con nosotros, que no solamente se duda, o sea, la duda no resulta del proceso electoral en sí, del día de la votación. jornada electoral. Exacto, sí. del 4 de febrero y el 3 de marzo. Sí. No, dice, la duda resulta de todo el proceso que se fue dando. De una suma de distintos... Sí, porque decisiones que se fueron es tomando. que un proceso electoral no es solo el día que la gente se levanta y va a votar. El proceso electoral inicia un año antes, desde el tema de las internas de los partidos, la entrega de anticipo de deuda política, qué instituciones tenés que te garantizan que tus derechos van a ser respetados en todo el proceso. El derecho de los partidos, de los candidatos, y los derechos de los ciudadanos también de ser protegidos en su derecho de elegir. Entonces, todo eso es importante. El tema electoral no solo es una coyuntura cada 3 o 5 años, sino que es una serie de instituciones, de procesos, de normas que te permiten que la forma en la cual las autoridades llegan al poder es una forma legítima, es una competencia justa. Pero mira, nosotros pusimos 6 denuncias al Tribunal Supremo Electoral por retiro de propaganda, por violencia política hacia mi persona, por propaganda gubernamental cuando estaba prohibido, muchísimas cosas, 6 denuncias, y no recibimos ni siquiera una notificación de hemos admitido su denuncia, nada, ¿verdad? O sea, no fueron ni admitidas. O sea, no nos dijeron nada, la respuesta ha sido el silencio. Entonces, cuando ves toda esa situación, decís, fuimos a unas elecciones que no tenían garantías institucionales. ¿Cuáles fueron las garantías? La última línea de defensa fueron la ciudadanía, la gente que grabó con su teléfono, que hizo un en vivo de lo que estaba pasando, la prensa que divulgó las anomalías que estaban ocurriendo durante la jornada electoral y durante todo el proceso de conteo de voto por voto. Todos vimos muchas cosas, ¿no?, que pasaron en ese momento. A nuestros defensores les decían que si seguían grabando ahí en el gimnasio, que si seguían grabando se los iban a llevar presos. En un momento entraron una gran cantidad de policías al salón más grande del conteo de voto por voto. Entraron y rodearon todo el salón en una situación bastante complicada, ¿no? Entonces, todas estas cosas, parece ya historia antigua, pero no acaba de pasar. Y no es sencillo. Por eso, es decir, la palabra fraude sí es muy fuerte, sí, pero es que lo que pasó también es fuerte. Claudia, al final, ¿qué números obtuvo usted y su partido? Datos oficiales, que nunca sabremos si son los datos tal cuales, pero nosotros creemos que pueden haber sido más. Pero a ver, te digo, para el departamento de San Salvador, el partido Vamos obtuvo 67,235 votos.
en San Salvador, y ya a nivel nacional participamos en 5 departamentos en Santa Ana, en La Libertad, en San Vicente, La Paz y en San Salvador. Fueron más de 90,000 votos, casi 100,000 votos, digamos. Entonces es un resultado que nos alegra mucho también. Y como te digo, creemos que pudo haber sido más. ¿Y marcas? Marcas, bueno, déjame ver acá. Marcas, tu servidora logró en San Salvador 69,000 marcas. 69,000 con 79 marcas. Entonces nos da mucha satisfacción este resultado porque hemos pasado a nivel de partido en el 2021 de tener a nivel nacional en los también 5 departamentos en los que participamos en esa ocasión 26,000 votos. Hemos pasado a casi 100,000 votos en 3 años. Entonces esto nos habla de que hay una cantidad cada vez más grande de personas que están viendo un proyecto político nuevo que les representa y que han hecho una apuesta hacia el futuro, es decir, quieren que este proyecto siga y que también les siga representando hacia el futuro. ¿Quiénes no lo lograron en nuestro tiempo? O sea, desaparecen. Yo no lo tengo claro. ¿Es nuestro tiempo y quiénes más? Me parece que Ghana no logró representación en la Asamblea Legislativa. No estoy segura si logró los 50,000 votos que la ley establece. Y de ahí, bueno, también sabemos que el FMLN no logró diputados también, pero sí logra los 50,000 votos, se mantiene como partido político. Y bueno, ¿qué tal todas estas situaciones? No sabemos ¿Fuerza Solidaria? Es que ellos lograron una alcaldía, pero sí lograron, me parece, los 50,000 votos a nivel nacional. Es que para que un partido se mantenga tenés que lograr o un diputado o 50,000 votos en la elección legislativa. La elección municipal no es, no es un parámetro, no es parámetro. O sea que podrían haber, por ejemplo, alcaldes sin partido, por ejemplo. Legalmente sin partido. Porque legalmente o sea, que llegaron por un partido, pero el partido ya no continuó. Claudia, sea como sea, se participó, ¿verdad? Así es. Algunos analistas o quienes emiten opinión dicen, vamos, nuestro tiempo, continúan siendo partidos chiquitos y la gente no los apoya. Palabras más, palabras menos, pero el mensaje es ese. O sea, así comienzan todos. Y tú has dicho algo muy importante, de 20 y pico de mil, ahora tienen 90 y pico mil de votos. Eso significa un crecimiento. Imagínate, y eso solo participando en 5 departamentos. ¿Qué tal que hubiésemos participado en los 14 departamentos? La gente nos decía, en San Miguel, por ejemplo, ¿y por qué no llevan candidatos acá, verdad? O nos hubiera gustado apoyarles en San Miguel o en Cabañas o en La Unión, nos escribieron la semana pasada. Es decir, si lo traspolas a nivel nacional, realmente puedes ver una fuerza política que está emergiendo. Exacto, a eso me quería referir, Claudia, porque, pues sí, ahora peor con las nuevas leyes o reglas del juego. Por ejemplo, para obtener un diputado, lo obtenés en base al número de votos. O sea, entre más votos sacás, tenés más probabilidades de ganar un diputado. Entonces, para mí, si en la elección anterior fueron 21,000 y hoy son 90,000, pues sí hay un crecimiento. Son partidos que están emergiendo, pero que van ahí lento, pero con paso firme. Mira, vamos con paso firme y también vamos en contra de mucha adversidad. Y aún con esa adversidad, es lo que ya les he comentado, ¿no? Ese cambio que se hizo del número de diputados y de la fórmula con la cual se calculan los escaños. Esa reforma que se hizo, repito, por dispensa de trámite, fue que entró y a la hora ya estaba aprobada. Un tema que cambia todo el sistema electoral del país, se aprueba de forma rápida. ¿Y quién lo hizo? Los que solo apretan el botón, obedeciendo órdenes para beneficiar a su propio partido. Es decir, es usar el poder que tenés para mantenerte en el poder. Claramente, y porque se han hecho los cálculos, y eso es fácil de hacer. Vos traspolás los votos obtenidos con la fórmula anterior
y sin los cambios hechos a la Asamblea Legislativa, y el resultado es diferente. El resultado es diferente. Entonces, claramente, aún con ese tipo de situaciones muy adversas, con todas las instituciones controladas por ese partido, la ciudadanía nos ha dado el apoyo, y fue tan contundente el apoyo que no fue posible impedir que siguiésemos en la Asamblea Legislativa. Es muy probable que tuviésemos más diputados ahora, ¿verdad? Que hubiésemos mostrado otro tipo de aritmética en la Asamblea Legislativa. Claudia, el presidente de la República utilizó, al referirse a los partidos de oposición y al resultado, dijo la oposición quedó pulverizada, dijo. Retomo una pregunta que le hizo la periodista de Diario El Mundo, Yolanda Magaña, al politólogo de la UCA, Álvaro Artiga. Le preguntó, y leo textual, ¿se pulverizó la oposición? La voz de la oposición ha sido silenciada, y él responde, yo diría que ha quedado disminuida, más de lo que ya estaba en la legislatura que está terminando. Los pocos diputados que hacen oposición prácticamente van a ser 3, que son usted aquí presente, Marcela Villatoro y Francisco Lira. Hay diputados del PSD, PCN, pero son aliados del partido de gobierno. Van a tener dificultades para poder estar presentes en todas las comisiones y darse cuenta de algunas cosas. Casi van a quedar reducidos a su presencia en las plenarias. ¿Qué opina al respecto? Mire, no puedo evaluar el trabajo de otros partidos, ¿verdad? También usted siempre ha sido usted. Tomar en cuenta, a ver, pero no es que soy solo yo, ¿me entendés? Hay, y hoy cada vez más, o sea, un respaldo del electorado mucho más grande. Es decir, que hubo diferentes situaciones irregulares, cambios de reglas, etcétera. Pero hoy ganar un diputado es como ganar 3, con toda esta situación que hemos... Con los cambios de las reglas. Sí, es decir, Vamos logró su escaño con 15,000 votos y hoy tenemos casi 70,000. O sea, no me puedes decir que estamos solita, ¿no? Entonces, y el trabajo que hemos hecho lo ha respaldado la gente. Estas declaraciones fueron hechas, de hecho, el día de la elección. Esta entrevista fue publicada al menos el 5 de marzo. Ya, entonces aún no habíamos... bueno, creo que es importante decir que cada vez más personas están avalando algo diferente. El proyecto del oficialismo, el proyecto político que se abandera del gobierno, ha dejado más gente en la apatía. No entusiasma a la misma gente que entusiasmaba hace 3 años. Y es porque se ha visto todas las situaciones que han pasado de señalamientos de corrupción, abuso de poder, prácticas que se denunciaban en el pasado. Pero Vamos es un proyecto que ha mostrado y que yo me atrevo a decir que es el único proyecto político que está creciendo, que ha recibido más votos que la elección pasada, que las propuestas que hemos hecho, el tipo de trabajo que estamos haciendo, nos ha dado más respaldo. Y que la gente cada vez está viendo en esa alternativa que te habla de un futuro diferente, democrático, con respeto a los derechos, y que también está buscando enfocarse en las necesidades que a la gente le importa más. Mira, nuestra campaña la hicimos basada en 3 temas fundamentales: alimentos más accesibles, agua potable y vivienda también accesible. Estos son los temas que le importan a la gente. Y las decisiones que están tomándose desde el Ejecutivo, las decisiones que está tomando la Asamblea Legislativa, nos hablan de que se quiere construir un país que beneficie a aquellos que tienen más posibilidades económicas, digamos. Y me atrevo hasta a decir que están construyendo un país que no es para los salvadoreños. Y hay reformas que se han hecho recientemente y otras reformas que respaldan esa afirmación. Nosotros sí queremos construir un proyecto enfocado en la gente, en los salvadoreños, en sus necesidades, y donde las instituciones sean un apoyo y creen las condiciones para una mejor calidad de vida. Y eso la gente lo ha visto en nuestras propuestas. Yo creo que tenemos un respaldo importante para seguir construyendo, y eso es lo que podemos aportar. Aún estando con un solo escaño, aún en la Asamblea Legislativa. Esa es la siguiente pregunta, Sí. Claudia. Porque tú venís también de estar solo Me tú. vas a preguntar qué podemos hacer con un escaño. No, tal vez no qué podemos hacer, pero el camino es difícil, ¿verdad? Y, Sí, y puede aquí ser difícil. leyendo también un montón de comentarios de la audiencia,
para muchos tampoco están de acuerdo en que tú seas atacada a través de las redes sociales de una manera, no sé cómo llamarlo, Yo creo que con falta de, sí, de respeto. Es sí. una manera violenta. Ajá, o es sea, una manera violenta. Pues sí, Así porque es. no seamos serios. Así Yo- es. Yo lo veo Porque desde ese le dicen punto. de los votos de sangre y todo esto. Eso Y es, yo exacto. conozco gente que votó por usted y no son pandilleros. pues, así. Exactamente. O sea, pero es un tema así con... Pero, a ver, tenés razón en decir que puede ser una situación difícil, puede ser una situación compleja, con retos, de acuerdo, pero podemos hacer cosas difíciles. ¿Quién dijo que esto era sencillo, no? Pero creo que hemos mostrado una actitud bastante resiliente y bastante también proactiva, porque no estamos en esto por popularidad, no estamos en esto porque es fácil o es difícil. Estamos en esto porque creemos que es importante hacer esfuerzos para que la población, para que los salvadoreños tengan garantizados sus derechos. Con un escaño en esta legislatura que está por acabar, hemos logrado dar a conocer información importante a la ciudadanía de cosas que pasan en la Asamblea Legislativa. Hemos logrado también hacer un contrapeso al poder dentro de lo que hemos tenido a nuestra disposición. Por ejemplo, cuando se discute el presupuesto general del Estado, preguntándole a los funcionarios, mire, ¿y estos proyectos por qué no los ha ejecutado y ahora está pidiendo más dinero? ¿Cómo es eso? Por favor, respóndame esto. O cuando se entrevistan funcionarios que aspiran a cargos de segundo grado, por ejemplo, para elecciones de segundo grado. Pero también otra parte bien importante es que además de hacer ese contrapeso necesario para el ejercicio del poder, porque tener la cancha libre da espacio para muchos abusos y quizás si no estuviéramos en la Asamblea Legislativa no se conocerían muchas cosas ante la opinión pública de las decisiones que se toman. Pero por otro lado, con cada propuesta vamos dibujando y vamos dando a conocer el proyecto que queremos ofrecerle al país. Y eso tiene mucho valor porque es un proyecto que no solo se hace de propuestas de escritorio, sino que se construye con la gente, se construye con los sectores, tenemos nuestros procesos para dialogar, para escuchar a diferentes sectores y construir con ellos propuestas de leyes que les representan. Y esos temas que pueden estar siendo olvidados por el gobierno, nosotros logramos ponerlos, hacerlos visibles y que también eso vaya avanzando hacia una oferta para la población que pueda ser muy competitiva en los próximos eventos electorales. Aquí hay un comentario que me parece, nos vamos de un solo, compañera. Okay. Me parece bastante válido de Jorge desde Boston. Yo sé que no es lo mismo el papel de un diputado que el de un alcalde, pero pone de ejemplo, dice a Milagro Navas, que se desligó de su partido y cambió su retórica y le dijo al gobierno que al presidente que iban a trabajar juntos. Entonces dice, debería asumir una posición como esa. ¿Qué opina? Mire, estamos para trabajar por la gente, para representarles. Y es lo que hemos estado haciendo. Aquí no tenemos una fijación con X, Y o Z funcionario. En nuestro caso, si vamos a señalar algo, señalamos decisiones. No hacemos ninguna guerra personal. Y por supuesto que cuando algo afecta a la población, tenemos que decirlo. Cuando una ley que se aprueba, una reforma, deja espacios para más corrupción, hay que decirlo. O cuando se están tomando también decisiones que benefician solo a los que ya tienen capacidad económica, le da privilegios, por ejemplo, fiscales o beneficios, por ejemplo, fiscales o de otro tipo, a los que ya tienen esa facilidad de tener acceso a ciertos privilegios y no se hacen medidas importantes para los que tienen más necesidad, también tenemos que decirlo. Y en aquellas situaciones donde se aumenta algún derecho o hay un proyecto de beneficio para la población que no implique una deuda descontrolada, etcétera, etcétera, hemos estado ahí apoyando también con el voto en temas que nos han parecido importantes como la primera infancia, por ejemplo, derechos laborales. Entonces, no estamos ahí para hacer una contraposición a nadie, sino que es más bien cuando algo no le beneficia al país, lo hemos dicho. Mira con el tema de la DOM, por ejemplo, y de quitar el FODES, lo dijimos en su momento.
No hay manera de que esto sea eficiente. ¿Cómo una sola institución va a atender 262 municipios? Ahí está la gente que se siente abandonada por los alcaldes, se siente abandonada por el Estado. Y así en diferentes leyes que se han aprobado donde decimos esto no está bien, esto no va a parar bien, también toca hacer mención de eso. Entonces, que hay que revisar, vaya, ya que tocaste el tema de la DOM, de la Dirección de Obras Municipales. Hoy por hoy así funciona el sistema, ¿verdad? Y a los consejos municipales se les bajó la cuota del FODES del 10% al 1.5% del presupuesto general de la nación. Microfodes. Ajá, pero también está el otro fondo, FAM, el Fondo de Atención a Municipios, que son a unos municipios que tienen hasta no sé cuántos habitantes, a eso se les da el famoso FAM también, que no sé cómo va a proceder ahora con la nueva distribución política geográfica. El punto es, habrá que revisar, Claudia, el papel para volverla eficiente la institución. Sí, mira, vamos de lo más importante. Lo más importante es que la gente pueda tener acceso a buenos servicios municipales independientemente si está aquí cerca en San Salvador o está en el último cantón de Morazán. Es decir, justamente es la gente que está más alejada de los servicios públicos es la que necesita que esos servicios lleguen. Entonces, el esquema que se ha construido hoy aleja más a los gobiernos municipales de la población. Nuestra propuesta a través de nuestros candidatos y nuestras candidatas a los consejos municipales fue acercar las decisiones sobre la inversión pública a la gente. Este esquema que se ha hecho hace lo contrario. El que decide no es ni siquiera el alcalde qué proyectos van a hacerse en el municipio, mucho menos la población. En otros países, en un esquema de gobierno participativo, los impuestos sirven para que la gente pueda decidir qué proyectos necesita. Los proyectos se construyen y se diseñan en conjunto con las comunidades, porque así no les impones una obra que tal vez no es lo que más necesitan. Muchas veces la gente quiere que le arreglen una calle y con eso y una inversión tal vez más modesta de lo que podrías hacer algo más espectacular, le puedes cambiar la vida a la gente por un servicio que usa todos los días, o proyectos de agua, o servicios públicos, por ejemplo, para los adultos mayores, etc. Pero este esquema que tenemos no es que si es más eficiente o menos eficiente, nada más es el problema. No es eficiente porque no logra cubrir todas las necesidades y tiene una gran cantidad de recursos. No es eficiente, además, o no funciona porque está desconectado de las necesidades de la gente y no toma en cuenta ese derecho soberano de las poblaciones de cada municipio de también contarle las costillas a aquel que eligió de forma directa, que es su alcalde, alcaldesa, consejo municipal, para que decida qué es lo que va a hacer con el dinero público. Entonces yo creo que más bien es generar espacios participativos donde la gente pueda decidir en qué desea que se inviertan los recursos. Una de las cosas que más nos llamó la atención, y lo hemos comentado varias veces con Diana Verónica, es que la gente votó de manera distinta en ambas fechas. Porque no fue un apoyo total a la letra N como lo fue en la presidencial y de diputados en la segunda fecha. O sea, sí siguen existiendo los liderazgos locales. Pero ahora, dice usted, va a haber ese liderazgo local va a ser más distante, o al menos a estos alcaldes que están asumiendo la gobernanza de territorios más amplios les va a costar todavía más. ¿Qué prevé usted que vaya a ocurrir? Hay algo que hay que ponerle atención y es que esta ley que redistribuyó los municipios dejó en el aire muchas cosas, temas presupuestarios, temas de catastro, temas de planificación de la política pública, dejó muchas cosas en el aire, porque fue hecho nada más con una intención electoral. Entonces, uno de los retos que van a tener los nuevos alcaldes es poner en práctica este invento de los diputados, ¿verdad? Que era para tener menos alcaldes, para que no perdieran a las alcaldías que iban a perder, y aún así perdieron un montón de alcaldías. Entonces, les va a tocar implementar eso. Y la manera
mejor de hacerlo es de la mano de la gente. Porque como les digo, mire, la gente nos lo dice en todos lados, en el centro de San Salvador, en las comunidades en La Libertad, en Morazán, en todos lados la gente nos dice, el país que están construyendo no es para nosotros, es un país que no es para la gente pobre, es un país que no es para los salvadoreños. Y aquí hay un ejemplo. Hace 2 semanas se aprobó en la Asamblea Legislativa una reforma a la ley de impuestos sobre la renta, donde se quitaba la posibilidad o se quitaba la obligación de declarar incluso y de obviamente pagar impuestos a una serie de sectores y de actividades que realizan sectores que tienen grandes capacidades económicas. Y se hablaba de capitales que se iban a traer desde el exterior hacia el país en diferentes modalidades, ya sea remesas, rentas de capital, etcétera, ¿verdad? Que no iban a pagar impuestos sobre la renta. Porque nosotros tenemos esa duda con Tony, o sea, yo no he leído claramente que me expliquen qué fue lo que se aprobó, o sea, ¿a qué se le quitó el impuesto sobre la renta? Yo he escuchado economistas que dicen que las remesas no pagaban renta. Es que las remesas, no pagaban renta, pero si traes una remesa, invertís eso acá en cierto negocio, ¿no? Entonces, ahí podría interpretarse que no tenés que pagar impuestos sobre la renta. Así, por ejemplo, si alguien trae una gran cantidad de dinero al país y lo mete en un banco a plazos, por ejemplo, esos intereses no pagarían impuestos. Por decirte varios ejemplos. Pero no es que tienen que ser fondos que se inviertan en son diferentes sectores. No ahorro. No habla de que tiene que ser para inversión exclusivamente. Pueden traer ese dinero para consumirlo acá y no te genera la obligación. Entonces, ¿de qué te habla eso? De que se beneficia a un sector con gran capacidad económica. Bueno, es una visión económica que en lo particular no compartimos, ¿verdad? De que vas a dar beneficios fiscales a exclusivamente a esos sectores que tienen una gran capacidad. Vale, ¿qué pasa con el salvadoreño hoy que se está viendo la migración, ¿cómo se llama, Tony? Migración inversa. La migración inversa. Salvadoreños que viven en el exterior y que han decidido regresar a El Salvador a invertir y que traen 10 millones de dólares. Sí, pero ¿cuántos casos hay de eso? Sí, no, yo hay entiendo. Miles de más casos que están migrando hacia el exterior. Mi pregunta, Claudia, es esos 10 millones que yo traigo para invertir aquí en El Salvador y voy a poner un restaurante, ¿esos no van a pagar renta de qué? Nos van a pagar renta al introducirlo en el sistema financiero, ¿verdad? Pero... ¿Y ahora cómo es? Ahora sí pagas, si vos metes un dinero en una cuenta, por ejemplo, a plazo fijo, por ejemplo, pues pagas impuestos sobre los intereses que te genera ese dinero. Entonces ese dinero, si yo lo invierto, pero yo lo puedo traer y meterlo al banco y ahora ya no voy a pagar impuestos sobre la renta. Exacto. Entonces, y yo les quiero hablar de una propuesta que voy a presentar este día en la Asamblea Legislativa, que ya estábamos preparando desde hace unas semanas y que, bueno, vimos esto también y dijimos, ¿por qué se piensa solo en aquellos que tienen gran capacidad de manejar grandes cantidades de capital y no en los salvadoreños que están acá, que estamos acá y que estamos viviendo una crisis de inflación grande que está golpeando el bolsillo de las familias? Y la propuesta que traemos es aumentar los montos que se pueden deducir las personas asalariadas o las personas que tienen una renta mixta, las deducciones de educación y de salud. Actualmente te puedes deducir hasta $800 de tu declaración de impuestos sobre la renta en gastos de salud y en gastos de educación. La propuesta que estamos haciendo es que ese monto se aumente a $1,000 para gastos de educación y gastos de salud y que en los gastos de educación se puedan incluir, por ejemplo, lo que la gente gasta en transporte escolar cuando tenés que contratar a un tercero para que lleve a tus hijos a la escuela o al colegio, ¿verdad? Porque a veces la gente por sus mismas ocupaciones laborales no puede hacerlo. Sí, gran cantidad así se hace. Y que además aquellas personas que tienen un ingreso, una renta de 11,500 al año, que vienen siendo un promedio como de
un ingreso mensual más o menos de $900, más otros ingresos que puedas tener en aguinaldo o en otro tipo de ingresos, también puedan acceder a una deducción de hasta $600 de su impuesto sobre la renta por pago de vivienda y agua potable. De manera que puedas tener un desahogo económico también y que hay que atender a un principio que dice la Constitución, donde la carga fiscal tiene que ser equitativa. Entonces, esto implica que aquellos que tienen más capacidad de pago paguen más ingresos y los que tienen menos capacidad de pago tengan menos ingresos y que puedan acceder a beneficios fiscales para equilibrar un poco económicamente la balanza de las cargas públicas. Entonces, dice usted, subir el techo a Sí. estos rubros donde hay Hay deducciones. deducción. La Hay palabra es deducciones. Ajá. Así es. 800 de salud y 800 de educación. Es lo que hay ahorita. La propuesta sería deducirse 1.000 en Deducirse cada uno de 1.000 en rubros. cada rubro y en aquellas personas con ingresos iguales o menores a más o menos el $900 al mes, digamos, porque como es anual, ¿verdad? El tope que dice la ley, también puedan deducirse hasta $600 en pago de vivienda, que es alquiler, por ejemplo, de vivienda o pago de mutuo hipotecario, cuotas al banco, por ejemplo, de mutuo hipotecario, y también el servicio de agua potable. Entonces, creemos que esto también puede ¿Por qué el servir. servicio de agua potable si ya tiene subsidio, Claudia? Mira, porque no todas las personas tienen acceso a agua potable por parte de ANDA, Sí. por un lado, ¿verdad? Y además porque consideramos que es una de las... esta última propuesta son beneficios fiscales en función social. Entonces, al ser el agua potable un derecho humano tan importante, donde el Estado debería también brindar ese servicio, muchas veces no brinda ese servicio, ¿verdad? Incluso ha aumentado en muchos casos digamos, el monto, ¿verdad?, de lo que la gente paga por agua potable y el servicio no se brinda en muchos de los casos de la manera ideal. Entonces también consideramos que para ese sector que tiene ingresos menores de $900 al mes, también se pueda hacer una deducción. Sería focalizado. Es más un focalizado. subsidio focalizado. No es un subsidio, es un Perdón, beneficio. un beneficio fiscal es un beneficio fiscal, focalizado. pero es más definido, digamos, en un sector específico. Uh-huh. Para algunos hay la percepción, Claudia, y aquí estamos tratando de hacer un resumen ejecutivo con Tony de todo lo que opina la gente, de que Vamos, a través de tu persona, que eres la diputada en la Asamblea Legislativa, se opone a todo, a todas las propuestas que llegan del gobierno o desde el Ejecutivo. Mira, cuando el oficial... Esto es un discurso de los diputados oficialistas. Ellos son los que dicen esto. Y sus troles y sus influencers, ellos son los que dicen esto. Los que me siguen en las redes sociales pueden ver cómo voto en cada sesión plenaria. Y pueden ver mis propuestas. Cuando el oficialismo dice que me opongo a todo, mienten. Pero cuando el presidente de la Asamblea me dijo digamos, públicamente que no iba a estar de acuerdo nunca con nada de lo que yo presentara, estaba confesando que los que se oponen a todo lo que beneficia a la gente y que podemos presentar de forma valiente en la Asamblea Legislativa son ellos. Entonces, realmente yo creo que es más como un espejo, ¿verdad? Que ellos son los que ya están programados para votar en automático que sí a todo lo que viene desde arriba, que les ordenan, y para votar automáticamente que no a todo lo que se propone, aunque venga de la gente, aunque venga de los sectores sociales, aunque sea algo que beneficie, como esta propuesta que les estoy comentando en este momento, y otras que hemos presentado, como subsidios para las personas que cuidan a familiares enfermos, por ejemplo, y que no pueden trabajar, como reconocerle derechos laborales a las trabajadoras domésticas, por ejemplo, o protección a las trabajadoras de maquila. Había una ley, ¿verdad?, de eso, pero ya no se echó a andar. Sí, y hemos presentado varias propuestas para apoyar al sector de las trabajadoras domésticas, también para el sector agropecuario. Es decir, hemos acompañado a tantos sectores importantes que nos han buscado porque desean ser representados por una voz independiente, una voz que no los vaya a utilizar o que les vaya a engañar, ¿verdad?
o que les diga, bueno, preséntelo, pero lo vamos a preséntelo solo conmigo. Si lo presenta con ellos, no le voy a hacer caso. Entonces, yo creo que los que son los de los caprichitos y los de oponerse en automático a todo lo que no venga de ellos es del partido oficialista. Esto no lo escuchamos de ahora, Tony. Siempre en la Asamblea Legislativa ha habido esa discusión de que, que por temas políticos, ¿verdad?, bloquean propuestas. Así es. O no las acompañan o las acompañan. Pero siempre ha sido desde el punto de vista político, no desde el punto de vista de lo que le conviene al país. Así es, así es. Y yo creo que supuestamente el Parlamento es para que se pongan de acuerdo y se tomen decisiones en beneficio de la gran mayoría. Así es. Y ese es el trabajo que deberíamos hacer, con mayor madurez política. Pero cuando me dice el presidente de la Asamblea que no va a estar de acuerdo con nada de lo que yo presente, que me está diciendo que no está dispuesto a analizar nada, aunque sea en beneficio de la gente. Cuando le dice a las comunidades de fe organizadas que estaban pidiendo reformas a la ley de notificaciones, de que se decidieran si iban a presentar con la oposición o con ellos, que si era con ellos, que con los brazos abiertos, pero si era con nosotros, que nada. Entonces eso habla de que los que están cerrados por razones políticas y los que politizan los temas son ellos. Claudia, son las 9 de la mañana en punto, se nos está acabando el tiempo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué prevé que suceda de aquí al 31 de mayo? 30 de abril. 30 de abril. 30 de abril. 30 de abril. Ese día se vence la presentación del impuesto sobre la renta. También. Y ustedes asumen nueva legislatura el 1 de mayo. El 1 de mayo. Entonces hay gente que da por sentado que vienen reformas constitucionales, por ejemplo. Fíjate que este es un tema que está preguntando mucha gente y hay mucho interés porque obviamente el momento se presta para eso, ¿verdad? Que sería un fraude a la Constitución, porque la idea de tener que sea en una siguiente Asamblea Legislativa que se reforme la Constitución o que se ratifique una reforma a la Constitución, que necesite 2 asambleas pues, para hacerlo, es porque debe ser más complejo hacerlo. Pero si te meten una reforma a más de 100 artículos a la Constitución, un día se aprueba por dispensa de trámite sin discutir nada, por ejemplo, y a la semana que está la nueva Asamblea Legislativa se ratifica y cambia la Constitución en más de la mitad de los artículos, obviamente no está siguiendo el espíritu de la Constitución que te dice que necesita 2 legislaturas para que haya un contrapeso entre ellas y no sea tan fácil cambiar la Constitución. Pero estaría ocurriendo como dice la Constitución, o sea, lo aprueba esta legislatura, lo ratifica la siguiente. Claro, el problema es que si se quiere torcer un poco el espíritu de las cosas para un beneficio. Y la propuesta fue presentada también por Félix Ulloa hace varios Sí, pero no ha sido meses. Presentada en la Asamblea Legislativa y esa propuesta la han descartado los mismos diputados. Han dicho que esa no es una propuesta que vayan a aceptar. Ahora bien, lo han descartado diputados de Nueva Ciudad. Lo de Félix Ulloa. Sí, es que lo que entiendo es que no fue presentada. No, no se conoce administrativamente al interior de... Y ellos mismos lo han negado. Entonces, que se va a hacer cambios a la Constitución. Ahora, yo les pregunto, si tenemos una reelección que prohíbe la Constitución y no se ha cambiado la Constitución, si tenés una sala de lo constitucional que te hace los mandados, entonces, ¿qué necesidad tenés de cambiar la Constitución y darte ese gran color a nivel internacional? Entonces, también sería... Claudia, pero los cambios a la Constitución no son de ahora. O sea, muchos analistas han venido diciendo por años que la vida, que el momento que vive El Salvador es totalmente diferente a 1983. Sí, Diana y que por Verónica, lo tanto se necesita una nueva Constitución. Pero la cuestión es, si vas a hacer una nueva Constitución, es un proceso totalmente diferente. Tenés que establecer una asamblea constituyente, es decir, es un proceso que toma un par de años por lo menos, porque vas a cambiar todo lo que rige una sociedad. Pero cuando decís, no, vamos a hacer unas reformitas a la Constitución y no vas a reformar 2 artículos, reformas más de 100, entonces sí, porque si no como que es un poco tramposo el hecho de hacerlo de esa manera. Entonces mejor haces una constituyente y entras en un proceso de debate a nivel nacional, participativo, democrático, ¿verdad? Que es lo que
creo que no, tampoco se busca hacer. Pero como te digo, también hay que ver esta situación. Tenés una sala de lo constitucional que te hace los mandados y que no respetás para nada la Constitución, incluso en de las cosas más importantes como no aprobar una reelección de las candidaturas a la presidencia. Entonces, es muy relativo que se vaya a hacer o no, ¿verdad? Yo esperaría, y sí, nosotros también hemos hecho, hemos mencionado que hay importantes reformas que hacerle a la Constitución. Por ejemplo, que se agregue el derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que se ratifique el derecho al agua, por ejemplo, como un derecho de rango constitucional, o que se incluya la iniciativa legislativa popular, que es que no solo los diputados, los ministros tengamos iniciativa de ley, sino que también la ciudadanía pueda tener iniciativa de ley si logra una cantidad de firmas suficientes como lo necesario, por ejemplo, para elegir un diputado. Entonces, estás legitimado también por el cuerpo electoral, estás legitimado por la ciudadanía, una propuesta que no va a ser antojadiza, sino que lleva un respaldo popular y la presentas a la Asamblea Legislativa y no tienes que estar dependiendo que los diputados, que las bancadas estén de acuerdo o no en presentarlo. Esas reformas nosotros hemos planteado que son importantes de hacer, pero porque le dan más poder a la ciudadanía. O sea, la propuesta de reforma que venga directamente de la ciudadanía. De las leyes, sí, que pueda venir. Que no solo los diputados, que no solo los ministros tengan iniciativa de ley, sino la ciudadanía a través de un mecanismo de recolección de un número determinado de firmas que le dé un respaldo popular a esa propuesta. ¿Y el tema del agua no estaba ya ratificado? No, está aprobada. De hecho, esta Asamblea Legislativa tendría que ratificarla, porque la reforma fue aprobada en la Asamblea Legislativa anterior y esta Asamblea Legislativa ha tenido la oportunidad de ratificarlo y no lo ha querido hacer. Falta la ratificación. Falta la ratificación, así es. Bueno, Claudia, se nos acabó el tiempo. Gracias por la visita. Hay varias cosas aquí de nuestros patrocinadores para nuestros invitados, como por ejemplo esta libra de Cherito Café, de la cual le hago entrega. En sus manos, así es. Cherito Café, el café oficial en Diana Verónica y Tony. Aquí aplicamos el yo consumo local, Claudia. Me encanta. Una forma de apoyar la economía es consumir nuestros productos. Totalmente. Y esto es de primera calidad. Cherito Café, así que gracias Cherito Café por estar con nosotros. Es el café que se toma en Diana Verónica y Tony. ¿Puedo leer qué es? Sí. Dice que tiene notas de chocolate, caramelo con toffee, manzana roja, notas cítricas. Qué rico. Es buen café. Es buen café. Muchas gracias. Además viene en grano ¿verdad? Sí, para poderlo moler. Moler y empezarlo a disfrutar desde que se está moliendo. Buenísimo. Usted puede adquirir Cherito Café a través de las redes sociales, cheritocafé.sb, o también físicamente puede ir a su tienda que está ubicada en Bolengo Plaza, en el Boulevard del Hipódromo, en la zona rosa. Ya vino también el desayuno de San Martín para que pueda escoger el que usted quiera. Muchas gracias. San Martín, bueno, para este verano trae muchos sabores nuevos y refrescantes, como por ejemplo la tarta o tartaleta de limón, hecha con una cáscara de tarta dulce rellena de crema de limón, decorada con merengue italiano flameado, o el nuevo relámpago de limón horneado con una cobertura de craquelín de mantequilla. ¿Qué craquelín, compañera? Es un azúcar que se endurece. Ok. Ajá, como un caramelo duro. Ajá. Relleno con crema de limón y decorado con merengue italiano flameado. Todo esto está en todas las sucursales de San Martín. Mira, además, los kits de San Martín para Semana Santa, productos listos para calentar y servir. Hay un kit de lunes. Hoy es lunes, vamos a mencionar el kit del lunes, que son tamales de pollo o cerdo. Están en bolsas de 4 unidades. Y también están estos otros combos. Incluso está este otro, mira, de jugo de piña, lasaña y pupusas congeladas. todo esto es para que se lo pueda llevar si es que va a temporar en la próxima Semana Santa. O él se queda en su casa pero no quiere cocinar, pues también sí, tiene derecho, ¿verdad? Sí. 2215-1515, el servicio a domicilio. Si no, que haga como nosotros, que utilice los servicios de Línea Rosa. Claudia ya ha utilizado Línea Rosa. Ah, sí, claro que sí. ¿Verdad? Sí. Línea Rosa, servicio de transporte conducido por mujeres para transportar mujeres.
A nosotros nos trajeron hoy los desayunos. ¿Cómo las contactamos, Tony? A las WhatsApp 62004491 o a través de la aplicación Línea Rosa App. Seguridad, comodidad 24/7. Gracias por la visita, Claudia. Gracias, Claudia. Sí, gracias a usted, Diana Verónica, Tony, y a la audiencia que nos ha seguido, y feliz inicio de semana para todos. Bueno, y felices vacaciones también de Semana Santa. ¿Cuándo es Gracias, plenaria? Mañana. Mañana hay plenaria, así Y es. esa sería la del viernes sería la última, Claudia. No, mañana sería la última. La última. Ujú. Y se van de vacaciones, trabajan hasta el viernes 22. Hasta el viernes 22, sí. Y regresan. El martes. Martes 2 de abril. De abril. Bueno, si quieren volver a escuchar esa entrevista, pongan atención a 360podcast.sb. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn.